Bueno, mercado en equilibrio, vimos ayer. ¿Cómo se determina el precio y la cantidad de equilibrio en una situación en la cual interactúan lo que es el la oferta y la demanda? ¿Sí? De la interacción obtenemos un precio y una cantidad de equilibrio que es el punto en el cual, o el precio en el cual, toda la cantidad ofrecida es totalmente demandada y toda la cantidad demandada es totalmente ofrecida. O sea, no sobra ni falta nada. Después teníamos situaciones eh, extremas, ¿sí? Que son una situación de escasez y una situación de excedente. Ahora, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con la variación en el precio y en la cantidad, ¿sí? Luego de llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Y que del punto de equilibrio se produzca alguna variación, ¿sí? En lo que es algún factor que me termina afectando o la oferta o la demanda. ¿Estamos? Nosotros decíamos que en la demanda teníamos factores que modificaban la demanda y modificaban la cantidad demandada. ¿Se acuerdan de eso o no? Factores que modificaban la demanda y factores que modificaban la cantidad demandada. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. ¿Cuál es ¿Te acordás más o menos cuáles eran los factores que modificaban la demanda y cuáles factores modificaban la cantidad demandada? Que modificaban la demanda eran, puede ser los gustos personales, la moda, Los gustos, las eh, preferencias, sí. y después los otros no me acuerdo, pero y el de la cantidad demandada el precio era. El precio del producto, ¿sí? Tanto la cantidad demandada como una variación en la cantidad ofrecida cuando hablemos de oferta, el factor que ocasiona eso es el precio del producto, ¿sí? Los otros factores te van a producir un cambio o en la demanda o en la oferta, dependiendo qué parte estemos analizando, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo es un efecto de un cambio en la demanda? ¿Me corro a través de la curva de demanda o desplazo la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del efecto? Un cambio en la demanda es desplazar la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo cómo influye ese factor que se está modificando. Ahora, un cambio en la cantidad demandada es un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. No se mueve toda la curva hacia un lado o hacia el otro, sino que yo me voy corriendo a lo largo de esa curva. Razonamiento similar es cuando hablamos de oferta. O sea, un cambio en la oferta es desplazar esa curva de oferta inicial hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, corriéndola hacia la izquierda o derecha. En cambio, la cantidad ofrecida es corrernos, desplazarnos a lo largo de esa curva de oferta, ¿sí? Que se mantiene en el mismo lugar que está originalmente, pero yo me voy corriendo a lo largo de la curva. Lo que vamos a ver ahora es qué efectos tenemos las modificaciones, ¿sí? Los factores que modifican la demanda o la oferta. O sea, ¿qué pasa con el equilibrio logrado? O sea, ¿qué pasa con ese precio y esa cantidad de equilibrio lograda inicialmente? ¿Sí? Generalmente podemos tener, ¿sí? Analizando la curva de demanda-oferta, se puede dar una situación particular que es cuando varía solamente una curva, o sea, se desplaza solamente una curva y la otra queda inmóvil. O sea, queda en el lugar que estaba originalmente. La que varía se termina desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la que no varía, ¿sí? Lo que se termina logrando es un desplazamiento a lo largo de esa curva. Por ejemplo, si yo tengo de una situación inicial, termino desplazando la curva de derecha, la curva de demanda hacia la derecha, la que varía, o sea, la que se desplaza es la curva de demanda hacia la derecha. Y sobre la curva de oferta, lo que ocasiona es un desplazamiento o un corrimiento a lo largo de la curva de oferta. Me estoy yendo, digamos, hacia arriba de esa curva. Pero no la modifica, se queda en el mismo lugar que está, ¿sí? Pero me voy corriendo sobre los puntos que hacen a la curva de oferta. Entonces, un aumento, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros
nos olvidamos un ratito de lo que es la curva de oferta. Un aumento de la demanda, ¿sí? Sería un aumento de la demanda que sería desplazar la curva de demanda hacia la derecha. Termina ocasionando un incremento tanto del precio como de la cantidad. ¿Sí? Pues yo traslado todo hacia la derecha, de un punto hacia otro, estoy incrementando lo que es el precio y la cantidad. Y una disminución de la demanda termina logrando una disminución tanto del precio como en la cantidad. Teóricamente se lo digo, gráficamente se lo muestro. ¿Sí? Fíjense. ¿Lo ven acá el gráfico al archivo Excel? Sí, profe. Bien. Yo voy a hacer ahora, voy a hacer un incremento de la demanda. O sea, voy a terminar corriendo la curva de demanda hacia la derecha. Fijémonos a ver qué pasa con el precio y la cantidad. O sea, originariamente ahí tenemos el precio de equilibrio en esta situación sería un precio de 5 y la cantidad de equilibrio sería una cantidad de 5 aquí. Yo le voy a incrementar la demanda, o sea, lo voy a correr hacia la derecha y vamos a ver qué pasa con el nuevo precio y cantidad de equilibrio. Fíjense la nueva demanda de esta curva en color verde. Fíjense cómo la nueva curva de demanda hace que el nuevo precio de equilibrio pase de 5 a 6 y la nueva cantidad de equilibrio pase de 5 a 6. ¿Sí? Yo incremento la curva de demanda, se va a incrementar tanto el precio como la cantidad. Disminuyo la demanda. ¿Sí? ¿Qué pasa si reduzco la demanda, disminuyo la demanda? Fíjense cómo termina ocasionando en el equilibrio una disminución tanto en el precio como en la cantidad. Traslado hacia la izquierda, la demanda reduce precio y cantidad. O sea, ¿esto lo tienen que saber de memoria? No. Lo que yo les recomiendo es que ustedes partan, por ejemplo en esta situación, partan en un papel, hacen el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, trazan una curva de demanda y una curva de oferta, ven, identifican lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Y en base a eso van jugando con el gráfico y decir, bueno, ¿qué pasa si sube la demanda, si baja la demanda, si sube la oferta, disminuye la oferta, o si cambian las dos? Esa es algo que ya vamos a ver. Bien, seguimos. ¿Qué pasa cuando se desplaza la de oferta? ¿Sí? Un desplazamiento de la oferta hacia la derecha significa que estoy incrementando o aumentando la oferta. ¿Sí? Puntualmente esa curva de demanda se traslada hacia la derecha. ¿Qué pasa con el precio? ¿Sí? El precio va a disminuir, pero lo que va a incrementarse es la cantidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con una disminución de la oferta? Va a ser un incremento del precio y va a provocar una reducción de la cantidad. O sea, te lo voy a mostrar gráficamente. Fíjense. Situación original, lo que vamos a hacer ahora es un aumento de la oferta. ¿Sí? Cantidad, precio de equilibrio 5, cantidad de equilibrio 5. Con la nueva oferta vamos a tener un nuevo precio que de 5 baja a 4 y una nueva cantidad que de 5 sube a 6. ¿Sí? Por otro lado, si vemos... Uy, va. Tocó. Vamos a provocar una disminución de la oferta. Fíjense como una disminución de la oferta termina ocasionando un incremento del precio y una disminución de la cantidad. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Qué pasa si se desplazan ambas curvas? ¿Sí? Si tengo que modificar la posición de ambas curvas. ¿Sí? Acá tenemos que diferenciar eso. Si varían en la misma magnitud, perdón, si varían en la misma proporción, en la misma magnitud, o si no varían en la misma magnitud, ¿sí? Siempre y cuando se desplazan las dos. Si varían en la misma magnitud, en la misma proporción, y en el mismo sentido, ¿sí?
se incrementan las dos en la misma proporción o disminuyen las dos en la misma proporción, lo que termina ocasionando es un cambio en la cantidad. Ahora, si varía en la misma proporción, pero en sentido contrario, o sea que sube una y disminuye la otra, lo que termina ocasionando es una variación en el precio. ¿Sí? Si varían en la misma proporción o en magnitud, en el mismo sentido va a terminar ocasionando una variación en la cantidad. En sentido contrario va a terminar modificando lo que es el precio. Vamos gráficamente. Aumento la demanda y aumenta la oferta. ¿Sí? Situación original, precio de 5, cantidad de 5. Aumenta la demanda y aumenta la oferta. Fíjense, la nueva situación voy a tener un precio de 5, o sea, se mantiene el precio, pero lo que se incrementa la cantidad pasa de 5 a 7. Están variando en el mismo sentido y en la misma proporción. Ahora, disminuyen las dos en la misma proporción. ¿Qué pasa? El precio se mantiene, ¿sí? 5, siguen 5, pero la cantidad pasa de 5 a ser de 3. ¿Estamos? Bien. En este caso va a subir la oferta, pero va a bajar la demanda en la misma proporción. ¿Sí? La misma magnitud o proporción o fuerza que sube la oferta va a ser la misma fuerza, magnitud o proporción que baja la demanda. Fíjense. Situación original acá, precio de 5, cantidad de 5. La nueva situación tenemos acá. La cantidad sigue siendo 5, acá tenemos 5, acá sigue siendo 5, pero el precio pasa de 5 a ser de 3. Y acá, por ejemplo, baja la oferta y sube la demanda a la misma magnitud. Precio de 5, cantidad de 5 en la situación original. 5, 5, fíjense que ahora la cantidad se sigue manteniendo en 5, pero el precio pasa de 5 a 7. Bien. ¿Qué pasa cuando no varían en la misma magnitud o proporción, o en la misma fuerza? Acá estamos condicionados a la curva que más se desplaza. ¿Sí? La curva que más se desplaza me va a determinar el sentido de la variación en cuanto al precio y la cantidad. Sería, puntualmente, el efecto en cuanto al precio y la cantidad sería como si variara solamente esa curva, ¿sí? Nada más que la otra curva termina contrarrestando un poquito el efecto. ¿Sí? Yo tengo dos curvas, si una sube más que la otra, y ese efecto de esa curva termina incrementando el precio y la cantidad, por ejemplo, si aumenta la demanda en mayor proporción de lo que incrementa la oferta, va a terminar provocando un incremento en la demanda y un incremento en el precio. Vamos. Por ejemplo, acá va a aumentar la demanda más de lo que baja la oferta. ¿Sí? Aumenta la demanda, aumenta la demanda, baja la oferta, y el aumento de la demanda es de mayor proporción de lo que baja la oferta. Situación original, tenemos un precio de 5 y una cantidad de 5. Fíjense que aumenta la demanda. Aumentar la demanda significa que termina subiendo lo que es el precio y la cantidad. Y fíjense cómo al disminuir la oferta en menor proporción, lo que termina haciendo es que efectivamente tanto el precio y la cantidad varían en el sentido que determinó lo que es la demanda, que es la que varía en mayor proporción, pero se contrarresta un poquito lo que es la demanda. ¿Sí? Si fuera por la variación de la demanda, la cantidad demandada sería esta, la nueva cantidad. Pero
al variar la oferta en menor proporción, fíjense cómo lo contrae un poquito a ese efecto. ¿Cuál es la solución a esto, a este ejercicio? Como decía recién, lápiz y papel, cuando tengan que resolver los parciales, hacen el gráfico, ¿sí? Trazan una curva de oferta, de demanda, una curva de oferta, juegan con una situación inicial, y luego, dependiendo de lo que le pida el examen, el enunciado, van haciendo lo que le pide y van viendo cómo varía lo que es el precio y la cantidad. Bien. Elasticidad, precio y la demanda. ¿Sí? Puntualmente la elasticidad, precio y la demanda es en cuánto varía la reacción de los demandantes, de los consumidores, cómo reaccionan estos consumidores ante cambios unitarios en el precio. ¿Sí? Nosotros decimos que la ley de demanda es una relación inversa entre precio y cantidad. O sea, si sube el precio del producto, va a bajar la cantidad demandada, y si baja el precio del producto, va a subir la cantidad demandada. O sea, hay una relación inversa. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque si yo mido o quiero calcular la elasticidad precio-la-demanda, ¿sí? Que me mide cuál es la variación porcentual de la cantidad demandada ante cambio porcentual del precio, este valor siempre va a ser negativo. ¿Sí? El valor de la elasticidad siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si sube el cambio de la demanda es porque bajó el precio del producto. ¿Sí? Acá lo que nos interesa no es el signo de la operación, que siempre va a ser negativo, lo que nos interesa es el valor en sí, el valor absoluto. La elasticidad me va a medir cómo reaccionan los demandantes, los consumidores, ante cambios unitarios en el precio. ¿Sí? ¿En el precio de qué? En el precio del producto que estamos analizando. ¿Cómo calculo la variación porcentual? ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, yo digo, en la situación 1 yo estoy en un precio de 70 y quiero pasar a la situación 2, en la cual quiero ver un precio de 150, quiere decir cuánto es la variación porcentual de pasar de un precio de 70 a 150. Lo que hago es el punto nuevo, que en este caso sería 150, menos el original, que sería 70, y ese resultado lo divido por el punto original, que sería 70. Acá tengo una variación del 1,14%. Perdón, del 1,14. Una vez que sabemos cómo determinamos esa variación porcentual, o cómo se determina, nosotros podemos calcular lo que es la elasticidad de la demanda, que es el cambio porcentual en la demanda dividido el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un caso hipotético. Yo paso de la situación 2 a la 3. ¿Sí? Situación 2 a la 3. Situación 2, acá, un precio de 150 y una demanda de 7 unidades. Y la situación 3 es un precio de 250 y una cantidad de 5. Entonces, ¿cuál es la variación porcentual de la demanda? ¿Sí? Paso de 7 a 5, o sea, 5 menos 7, eso dividido 7, me va a dar una variación porcentual de 0,28. Me va a dar una variación de 0,28. ¿Sí? Ahora hago el valor de... Ahora hago la variación porcentual de pasar de un precio de 150 a uno de 250. 250 menos 150 menos 150, que me da 100 dividido valor original 150. 0,66. ¿Sí? La elasticidad me dice que es la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio. Entonces tengo la variación porcentual de la cantidad, 0,2857, dividido 0,66. Fíjense que la elasticidad, en este caso, pasar de la situación 2 a la 3, me da una elasticidad de 0,4285. ¿Sí?
Bien. Ahora, ¿qué pasa si paso de la situación 3 a la 2? ¿Qué opinan? ¿Llegamos al mismo resultado? ¿No llegamos al mismo resultado? Estamos hablando de los mismos números de precio y cantidad de la situación 2 y 3. Vamos a probarlo. Vamos a pasar de la situación 3 a la 2. La demanda pasa de la situación 3 a la 2. 7 menos 5 dividido 5 me va a dar 0,4. 150 dividido 250 dividido 250, 0,4. La elasticidad va a ser la variación de 0,40 dividido la variación de 0,40. En este caso, fíjense que la elasticidad me da 1. ¿Sí? Yo pasé de 2, de la situación 2 a la 3. La elasticidad en sí me dio 0,4285. Y si paso de la situación 3 a la 2, el valor me da 1. ¿Sí? ¿Por qué se da estas diferencias? ¿Mm? Las diferencias se dan porque yo, de esta forma, lo que estoy haciendo es tomando como base de cálculo, ¿sí?, como denominador, el punto original. Y el punto original no va a ser el mismo si yo parto de la situación 2 a la 3 que si voy de la situación 3 a la 2. ¿Sí? El punto original no va a ser el mismo, o sea, la base de la división del denominador no va a ser la misma. ¿Cómo solucionamos esto? Lo hacemos de la siguiente forma. En el denominador, nosotros lo que hacemos es sumar tanto el punto original como el nuevo punto. ¿Sí? Entonces, si pasamos la situación 2 a la 3, ¿qué tenemos que hacer? La demanda 5 menos 7, 2 dividido 7 más 5, 12. 1.1666. 250 menos 150 me va a dar 100 dividido 150 más 250 son 400. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto dividido 0,25. La elasticidad, para este caso puntual, es de 0,66. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Me dice que ante cambios unitarios en el precio, los demandantes reaccionan en un 66% ante cambios unitarios en el precio. O sea, están reaccionando menos, en menor proporción, de lo que reacciona o de lo que varía el precio. Para que varíe en la misma proporción, la elasticidad tendría que ser igual a 1. ¿Sí? Puedo decir, un valor dividido el mismo valor te va a dar 1. Para que reaccione en mayor proporción, esa elasticidad este valor de elasticidad tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Un valor dividido un menor valor, siempre te va a dar un valor mayor a 1. Tipos de demanda. Una vez que ya determinamos, o ya vimos cómo podemos determinar la elasticidad de cada situación, de cada mercado, nos encontramos con los distintos tipos de demanda. Tenemos una demanda de elasticidad, una demanda de elasticidad elástica, ¿sí?, que es aquella en la cual el valor de la elasticidad es mayor a 1. Después tenemos un tipo de demanda de elasticidad inelástica, cuando la elasticidad es menor a 1. Después tenemos una elasticidad unitaria, cuando es igual a 1. Después tenemos un tipo de demanda perfectamente elástica, cuando la elasticidad es infinito o tiende a infinito. Y un tipo de demanda perfectamente inelástica cuando el valor de la elasticidad es igual a 0. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una demanda elástica significa que el valor es mayor a 1. O sea, teniendo en cuenta siempre que la variación de la demanda se divide por la variación del precio,
y esto mayor a 1 significa que la reacción de la demanda es en mayor proporción a la variación en el precio. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta curva de demanda está un poco, tiene una leve tendencia a ser horizontal. ¿Sí? No es proporcional, sino que ya empieza a tender a ser horizontal. ¿Sí? Eso es una demanda elástica, la cual la reacción de los consumidores es en mayor proporción a la reacción en el precio. El caso contrario es la demanda inelástica, en la cual la reacción de los consumidores es menor proporción o menor magnitud que la variación en el precio. ¿Sí? Fíjense que tiende a ser vertical. ¿Algún caso que se les ocurra de demanda elástica de algún producto? ¿Se les ocurre algún producto? ¿Algún caso que se les ocurra de demanda elástica, en la cual los demandantes varían en mayor proporción ante cambios en el precio? O vamos a algo más fácil. ¿Algún tipo de demanda inelástica? El dólar, profe. ¿Elástica o inelástica? Y si baja sería inelástica, claro, elástica. ¿Puede decir que los demandantes reaccionan en mayor proporción ante cambios en el precio del dólar? Generalmente la demanda elástica lo va a encontrar en productos competitivos, los cuales tienen muchos sustitutos, y vos en vez de comprar ese producto, podés comprar varios otros o distintos entre sí que te satisfacen la misma necesidad. ¿Sí? Eso generalmente es un caso de demanda elástica. Un caso de demanda inelástica lo encontramos cuando tenemos un producto en el cual no tiene competitivos, no tiene productos sustitutos competitivos. O sea, o compras eso, no te queda otra cosa. Por ejemplo, el servicio de la luz. O contratar el servicio de luz o no tenés muchas opciones más. ¿Sí? En esos casos son demanda de tipo inelástica. Después tenemos una elasticidad unitaria, un tipo de demanda de elasticidad unitaria, cuando la variación o la reacción de los consumidores es en la misma magnitud o proporción que el cambio en el precio. ¿Sí? El numerador suele ser igual al denominador. Los dos casos extremos, una demanda perfectamente inelástica, en la cual fíjense que la reacción de los consumidores es nula ante cambios en el precio. O sea, te pueden variar el precio 1000 veces que vos vas a seguir demandando la misma cantidad, porque lo necesitas, puede ser que sea un bien primario, un bien esencial para vivir, entonces, independientemente del precio, vas a demandar siempre la misma cantidad. Fíjense cómo gráficamente es una curva vertical que me dice que la cantidad siempre va a ser la misma, pero el precio va a ir variando, o sea, puede ser muy variable. Es una demanda perfectamente inelástica, o sea, tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Porque el numerador es cero y el denominador es un monto determinado. Y una demanda perfectamente elástica, el valor tiende a infinito, o sea, ante cambios mínimos, casi nulos en el precio del producto, la reacción de los consumidores es mucho mayor. Es muy grande la reacción de los consumidores. Acá tenés casos de productos en los cuales tienen mercados muy competitivos, con muchos productos sustitutos, entonces, si el precio de un producto se dispara, directamente no lo va a comprar, no lo va a demandar nadie. ¿Sí? Fíjense gráficamente, solamente te van a demandar a ese precio las cantidades que quieran, ¿sí? Los demandantes. Vos pretendés subir el precio, directamente no tenés demanda.
¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad? O sea, ¿cuáles son los factores o las causas que determinan que una elasticidad pueda llegar a ser elástica, inelástica, elasticidad unitaria, perfectamente inelástica o perfectamente elástica? Uno de los determinantes o de las causas es la disponibilidad de sustitutos. ¿Sí? Sustitutos, habíamos dicho nosotros que son bienes distintos entre sí, ¿sí? En los cuales satisfacen la misma necesidad. O sea, son productos distintos, pero satisfacen la misma necesidad. O sea, o compro uno o compro el otro, pero con lo mismo, o mejor dicho, con uno o con el otro voy a satisfacer lo mismo, voy a cubrir la misma necesidad. Si yo tengo en un mercado puntual, el que ustedes quieran, tengo muchos sustitutos del producto que estoy analizando. ¿Qué tipo de demanda piensan que vamos a tener? ¿Elasticidad elástica o inelástica? Elástica, profe. ¿Cómo? Elástica. Elástica. Y si no tengo sustitutos, Inelástica. va a terminar siendo inelástica. Otro de los factores es las necesidades que satisface. ¿Sí? Y acá vemos cada producto puntual, qué es la necesidad que va a satisfacer. O sea, una necesidad básica, una necesidad primordial para subsistir, o una necesidad, un lujo que me quiero dar para decir, bueno, ya tengo todas mis necesidades cubiertas, ahora me quiero empezar a dar los lujos. ¿Sí? Me quiero comprar un Alfa Romeo y un BMW. ¿Qué tipo de demanda va a tener? ¿Qué tipo de elasticidad va a tener la compra de ese BMW que tanto quiero? ¿Elástica o inelástica? Va a tender a ser elástica, o sea, si sube mucho el precio, directamente no lo voy a comprar, o sea, voy a reaccionar más. Distinto es si yo tengo que satisfacer una necesidad primordial para vivir, o sea, por ejemplo, la compra de alimentos para alimentarme diariamente. Sube el precio, yo voy a tener que seguir mandando la misma cantidad porque tengo que vivir. No es que voy a reemplazar el alimento por otra cosa, o sea, necesito el alimento para subsistir, entonces voy a seguir mandando medianamente la misma proporción. Otra de las cuestiones, otro de los factores es la proporción del presupuesto gastado en el producto. ¿Sí? Y acá vamos a suponer un ejemplo en el cual un matrimonio, ¿sí?, está radicado en la ciudad de San Francisco, cada uno gana 50.000 pesos cada uno, o sea, en total ganan 100.000 pesos, ¿sí? Pagan un alquiler de 15.000 pesos, ¿sí? Una, pagan una factura del gas de 15.000 pesos por mes. ¿Sí? Mismo matrimonio, se radica en la ciudad de Buenos Aires, cada uno gana 50.000 pesos, en total 100.000, pagan el mismo alquiler 15.000, pero el gas vale, allá en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vale 1.000 pesos contra los 15.000, 20.000 que habíamos dicho. Si sube un 10% el gas en todo el país, ¿sí?, ¿en qué situación, en cuál de los dos matrimonios piensan que va a reaccionar en mayor proporción y en cuál no? ¿Y en cuál le va a dar lo mismo? Pasar de pagar un gas de 1.000 pesos a 1.100 pesos. ¿Te va a afectar? Pasar de pagar un gas de 20.000 a pasar a pagar 22.000. En los dos casos te sube un 10%. Si lo que vos necesitas comprar para satisfacer tiene una proporción importante en tu presupuesto, ¿sí?, es probable que tienda a ser una demanda elástica. Ahora, si la participación o porcentaje es prácticamente mínimo, directamente se analizaría o tendería a ser una demanda inelástica. O sea, que te cambie el precio no te va a afectar porque vas a demandar prácticamente lo mismo, pues no te afecta el bolsillo, por así decirlo. Y otro de los factores o determinantes de la elasticidad son los ajustes de un cambio a través del tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que el combustible de un día para otro sube un 40%. La gente que se traslada en auto a su trabajo, sí, en el corto plazo, capaz que, o sea, en ese día o al día siguiente en el cual
sube la nafta un 40%, es probable que en el corto plazo uno mantenga una elasticidad inelástica, o sea, prácticamente no te afecta la demanda de ese producto. Ahora, en el mediano y largo plazo, en el cual ya ese valor, ese nuevo porcentaje es significativo, ya vos vas a empezar a buscar alternativas, te va a trasladar con otra persona, moverte en bicicleta, en moto, o sea, va a buscar alternativas para achicar ese gasto. Otra elasticidad que podemos encontrar es la elasticidad cruzada y la elasticidad de ingreso. La elasticidad cruzada mide la variación de la demanda de un bien determinado ante cambios en el precio de otro bien. ¿Sí? Y acá vamos a ver, acá lo que vamos a analizar es el signo de esa variación. ¿Sí? Si los productos son sustitutos, significa que va a tener una elasticidad positiva, o sea, va a subir la demanda de mi producto, producto de que subió el precio del otro producto. O sea, sube, en el numerador tener la variación de la demanda del producto, y en el denominador tener la variación del precio del producto sustituto. ¿Sí? Como son sustitutos, al subir el precio sustituto, el precio de productos sustitutos, va a haber gente que van a dejar de mandar ese producto y van a pasar a demandar el producto que estoy analizando. Por eso, sube el precio del producto y va a subir la demanda de mi producto. O sea, esa elasticidad tiende a ser positiva. Cuando son complementarios, la elasticidad cruzada es negativa. ¿Por qué? Porque si sube el precio del otro producto, y como yo lo necesito comprar a los dos, consumir a los dos para satisfacer una única necesidad, va a bajar la demanda de mi producto, producto que se encareció el precio del otro producto. Y si esa elasticidad cruzada es cero o es nulo, significa que son bienes independientes, o sea, no tienen interacción, no tienen vinculación entre ellos. Por último, la elasticidad de ingreso mide la variación de la demanda de un bien ante cambios en el ingreso de la persona. ¿Sí? Un bien normal es aquel que a medida que sube el ingreso de las personas, sube la demanda de ese producto. En contraste, tenemos los bienes inferiores, que ante cambios en el precio, en el ingreso del demandante, del consumidor, va a disminuir la demanda de ese producto. Pues ya voy a dejar de comer el arroz, el atún, para empezar a comer pollo, carne y otros productos denominados normales. Los bienes de lujo son aquellos que la elasticidad de ingreso es mayor a 1, ¿sí? Y los bienes necesarios son aquellos en que la elasticidad es menor a 1. ¿Por qué? Independientemente del precio, yo tengo que consumir esos productos para satisfacer mis necesidades. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, acá cerramos lo que es microeconomía, o sea, hasta acá van los temas para el segundo parcial, que no lo tengo en mente al segundo parcial, pero es más o menos mitad de octubre, ya después me fijo bien. Hasta acá es todo lo que va para el segundo parcial. Yo entre hoy y mañana voy a habilitar el cuestionario de microeconomía, así que ustedes pueden entrar a hacer, a practicar, a estudiar los conceptos. Y bueno, semana que viene vamos a arrancar con lo que es economía de la empresa. ¿Sí? Si no hay dudas, si no hay sugerencias, nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau.